El siguiente problema es un problema muy bonito en el sentido que demostramos una fórmula que está en el manual del ingeniero químico. Esto es una fórmula que aparece en el PERRI. Esta es una fórmula que se utiliza para calcular la masa de cristales que se obtiene de un cristalizador. Y vean esta fórmula y dice, tiene varias variables. Entonces dice R, razón entre la masa molar del cristal hidratado y la masa molar del cristal anhidro. Es una relación de masas molares. XL es la solubilidad del producto a la temperatura final. Es una relación másica, o sea, es como una fracción másica. AF, masa de soluto anhidro, es una masa de soluto en la carga inicial. WF, masa total de solvente en la carga inicial. Y la E, masa de solvente evaporado. O sea, aquí estamos contemplando un montón de cosas. Hay evaporación, hay hidratación y hay cristalización. Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo sale esta fórmula? Resulta que aquí la clave es lo que nosotros hicimos en el llamado método 3, o el que yo llame método 3 para resolver un problema de cristalización o un problema de balance de masa, que es definir tantas corrientes como sean necesarias. Entonces ven aquí lo que, lo que yo planteé. O sea, yo me propuse demostrar esta fórmula. Entonces agarramos todas las variables que ahí nos presentan y dice, bueno, ¿qué es lo que entra? Cristales anhidros. Bien, la solución inicial la separé en dos. Los cristales que están ahí contenidos y el solvente. O sea, esto en conjunto es la solución, pero lo separé como si entraran los cristales por un lado y el solvente por el otro. ¿Eso por qué? Porque en la fórmula vean que aparece AF, masa de soluto anhidro inicial, y WF, masa de solvente inicial. Entonces esas son estas dos variables. A la salida, ¿qué tenemos? C, cristales. De hecho, esto es lo que me interesa calcular. S, solvente. E, solvente evaporado. AF, de salida. Esto es una variable que no aparece en la fórmula, pero salen junto con el solvente, va a haber unos cristales disueltos. Hay cristales cristalizados, valga la redundancia, y cristales disueltos. Además de eso, hay otras dos variables, XL, que es la fracción másica de cristales. Al final, esta es al final. Y la R es la relación de masas molares entre digamos que es una sal hidratada entre sal anhidra. Entonces, esto es, como decir, el primer paso, hacer un diagrama donde meto yo las variables tratando de entender el problema. Entonces ahora vamos a tratar de, con base en esto, de empezar a plantear algunas cosas. Entonces vean, lo primero que hacemos es definir, calculamos el agua de hidratación. Esa agua de hidratación la vamos a llamar W. No es WF, es W, agua de hidratación en los cristales de salida. Y vamos a definir una variable C', que es la masa de los cristales anhidros. Entonces vean que yo puedo escribir C igual C' por R. Esto es como una proporción, como una regla de 3. O sea, es como escribir C dividido entre C', pues debería ser igual a R. Cristales hidratados entre cristales anhidros. De ahí sacamos esa primera ecuación. Entonces ahora el agua de hidratación, vean que es la diferencia entre C y C'. Entonces vean que yo lo puedo escribir así. C' por R-1 y luego C' yo lo puedo escribir en función de C. Y vean que aquí tengo entonces el agua de hidratación en función de variables que yo conozco, digamos. Aunque la C no la conozco en este momento, pero es una de las variables de interés. La R se supone que sí la conocemos. Aquí tenemos una primera fórmula útil o interesante. Ahora lo que sigue es que vamos a plantear tres balances de masa.
Entonces ahora lo primero que hacemos es hacer un balance total en donde aparecen todas las corrientes. AF, cristales a la entrada o sólido a la entrada, solvente a la entrada. A la salida que tenemos cristales secos, solvente a la salida, solvente evaporado y los cristales disueltos que salen. Luego, balance de solvente. Entonces, balance de solvente, pues se me desaparece el primer término AF, pues se desaparece. El segundo término, pues lo conservo. Ahora la parte interesante es que de los cristales, que es C, pues lo que me va a interesar es el agua de hidratación. O sea, es un balance de solvente. Por eso es que ocupaba sacar esta formulita C por R menos 1 entre R, para poder meterla aquí. Vean qué interesante. Eso representa el agua que está contenida dentro de los cristales hidratados. A eso le sumamos el solvente de salida y el solvente evaporado. Y aquí tenemos nuestro balance de solvente. Y luego balance de soluto, pues AF te lo tenemos del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿qué tenemos? El cristal anhidro. ¿Y cómo calculamos el cristal anhidro? Pues haciendo una relación estequiométrica, que básicamente esta relación estequiométrica se representaría así: C dividido entre R. Acordémonos lo que significa R. Peso molar de cristal hidratado entre peso molar de cristal anhidro. Entonces el inverso de R es lo que me sirve para representar aquí la parte del cristal anhidro. Y a eso le vamos a sumar simplemente AF, los cristales de salida, y los cristales de salida, pues vean qué interesante, pues lo podemos escribir en función de S, el solvente, y XL, que es la fracción másica de cristales en la solución de salida. Es más, esto es en base, acuérdense, es en base libre de soluto, por eso es X mayúscula, y por eso lo podemos escribir así. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La idea es que en estas ecuaciones está la clave para obtener la fórmula que queremos demostrar. Vean que agarramos dos de estas ecuaciones, por ejemplo. De hecho, agarramos el balance de solvente y el balance de soluto. Y vean que simplemente haciendo la solución aquí por determinantes, sale la fórmula. Y aquí la demostramos. Vamos a ver si es la misma fórmula. Sí, es la misma fórmula que aparece en el manual del ingeniero químico.